Desde que era muy joven sentí la enorme necesidad de apoyar a las personas más vulnerables. Por eso decidí convertirme en maestra de educación especial y me especialicé en niños sordos y niños ciegos, a los que me he entregado en cuerpo y alma durante muchos años y lo seguiré haciendo. Ser maestra de educación especial ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, lo que me motiva y me sigue impulsando para servir a quienes menos tienen y que luchan todos los días por salir adelante. El haber sido maestra de niños sordos y ciegos construyó mis bases y los cimientos que tengo hoy en vida. No los he dejado, me acompañan todo el tiempo. Ahora veo con gran orgullo a muchos de ellos convertidos en adultos felices y exitosos. No tengo palabras para agradecerles por el gran amor y cariño que siempre recibí de parte de mis estudiantes y que alimento tanto en mi corazón. Hoy quiero extender mis felicitaciones y agradecimiento en este 43 aniversario de Educación Especial en Tlaxcala a todos aquellos docentes que con gran amor, dedicación y compromiso atienden a niñas, niños, adolescentes con alguna discapacidad, trastorno o aptitudes sobresalientes. Sé de su trabajo incansable y su gran entrega que transforma la vida de estos pequeños y les brinda una nueva oportunidad para salir adelante. Valoro el gran trabajo que hacen y soy consciente de las grandes recompensas que reciben todos los días, como es un abrazo, una sonrisa y el cariño de un pequeño, pero sobre todo el verlos progresar. Sé que se aprende mucho de ellos mientras se les enseña. Escogieron una profesión que implica una gran devoción, una gran voluntad de servicio y que es capaz de transformar positivamente el futuro de nuestros niños especiales para que tengan una inclusión social y un mejor porvenir. A todos esos maestros tan comprometidos les mando todo mi cariño y un gran abrazo. Cuenten siempre con todo mi apoyo. Muchas felicidades en este día. Les abrazo con mucho cariño. Hola, muy buenas tardes, días a todos y a todas ustedes. Este día es un día especial para el estado de Tlaxcala. Estamos conmemorando el aniversario número 43 de Educación Especial. Se trata de un nivel educativo que atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por medio del cual se va atendiendo en sus necesidades diferentes, en sus necesidades diferenciadas, y es un esfuerzo desde la Secretaría de Educación Pública, desde esta unidad de servicios educativos que se hace para atender a este sector de la población. Hay que recordar que en el nuevo modelo educativo tlaxcalteca tenemos a la inclusión educativa en el núcleo de la escuela. Lo que estamos buscando es atender por todos los medios, por todas las formas, con todos los recursos a nuestro alcance a este importante sector de la población. No podría ser de otra forma, habida cuenta de que la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de nuestro estado, es justamente una maestra de educación especial. Por eso me ha pedido que pongamos mucha atención en este nivel educativo y lo vamos a hacer. Muchas gracias y felicidades a todos y a todas. Buenos días, hoy me encuentro aquí hablándoles en un día muy especial, el día en que nuestro departamento cumple 43 años. Y esto me da la oportunidad para que yo pueda felicitar a todos aquellos actores que en él intervienen. Muchas gracias, maestra Meche Avelino, por su apoyo invaluable. Gracias a nuestros supervisores que siempre están pendientes de las necesidades de sus zonas. Así también como a los ATP que dan acompañamiento. A los directores que llevan el manejo de sus escuelas siempre de la mejor forma. Así como al personal administrativo que hace que todo funcione correctamente. Y hoy es un momento oportuno y pertinente para que pueda agradecer a los docentes por ser los que día a día trabajan con nuestros alumnos, buscando siempre estrategias para poder mejorar sus aprendizajes. Muchas gracias, queridos docentes. Y les quiero decir que este trabajo que hacen cada uno de estos actores es fundamental, ya que somos como una gran maquinaria. Y entonces por esto
felicito, reconozco y valoro el trabajo que hacen todos ustedes. Muchísimas gracias. Y este aniversario nos da la oportunidad de que nosotros podamos reflexionar todo lo que hemos construido, todo lo que somos y todo lo que nosotros podemos lograr. Y conociendo las capacidades y habilidades que tienen cada uno de ustedes, sé que podemos llegar lejos, muy lejos. Así que muchísimas gracias, queridos compañeros, y disfruten este 43 aniversario. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a nuestra gobernadora, que es la licenciada Lorena Cuellar, que la conocí desde muy jovencita, que es una persona muy comprometida con su labor en educación especial también. A nuestro secretario de Educación Pública, un abrazo, que le deseo también que apoye mucho a nuestro sistema, a nuestros niños, porque lo necesitan, a nuestros maestros, y les deseo que haya mucho compromiso de cada uno de ustedes en la labor, que sigan adelante, que haya muchos logros y el mejor de los éxitos. Y muchas felicidades. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a la conferencia El conocimiento del neurodesarrollo como elemento esencial para el avance en el aprendizaje en población con discapacidad intelectual, dictada por el doctor Marco Antonio García Flores, en el marco de los festejos del 43 aniversario de Educación Especial. Le doy la bienvenida a nuestro conferencista. Saludos a la licenciada Yolanda Espinosa Dávila, jefa de Departamento de Educación Especial UCED. Bienvenida, maestra. A continuación, me permito leer un resumen curricular del neuropsicólogo Marco Antonio García Flores. Es licenciado en Psicología y máster en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente, doctorante en el posgrado Ciencias del Lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, perteneciente al Padrón de Excelencia Académica de CONACYT. Es profesor investigador en la maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica en esta misma institución desde hace 17 años. Pertenece al Padrón de Investigadores de la UAP y está certificado como profesor universitario por parte de PRODEC-CEP. Es coordinador de la sede clínica de Educación Especial de la misma maestría y es asesor técnico-pedagógico en este mismo sistema. Realiza trabajo clínico en la práctica privada y de investigación en neuropsicología, neurolingüística y educación, en niños normales con diversas alteraciones en el neurodesarrollo desde 2005. Es miembro del Colegio Mexicano de Neuropsicología y de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ha impartido clases en diversos niveles escolares, desde preescolar hasta maestría. Impartió diversas materias de psicología en la Facultad de Enfermería y Medicina en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Fue perito psicólogo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Perteneció a CAPEP y estuvo en las áreas de psicología, comunicación y como docente en educación especial. Actualmente imparte seminarios y clases del área educativa y en neuropsicología, tanto en la Facultad de Psicología como en el posgrado de Neuropsicología de la UAP. Ha participado como ponente en congresos, diplomados, seminarios, simposios y cursos nacionales e internacionales, como lo es en Rusia, España, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Chile. Es autor y coautor de un capítulo de libro y de 13 artículos en revistas especializadas de psicología, neuropsicología y educación. Cedo el uso del micrófono al doctor Marco Antonio García Flores. Buenos días a todos, apreciables docentes de educación especial. Primero que nada quiero agradecer la invitación de la maestra Yolanda Espinosa Dávila, jefa de Departamento de Educación Especial, y pues quiero compartirles una temática que considero es importante y relevante para nuestra práctica en educación especial. El tema que vamos a ver a continuación es el conocimiento del neurodesarrollo
como elemento esencial para el avance en el aprendizaje en población con discapacidad intelectual. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? La situación actual en la que está la educación y educación especial, ¿sí? Algunas posibles soluciones dependiendo de esta situación que en algunas situaciones no es tan favorable. Posteriormente veremos una postura vygotsquiana, ¿sí? Y bueno, Vygotsky tiene una visión de proceso que es esencial para nuestro trabajo psicopedagógico. Y también abordaremos, por supuesto, el neurodesarrollo desde una perspectiva histórico-cultural, y al final veremos lo que es las edades psicológicas o actividades rectoras, que es lo que nos va a guiar precisamente en nuestro trabajo psicopedagógico. Bien, aquí tenemos alguna información de la situación actual. Se considera que hay una mortalidad infantil a nivel mundial de 15 millones al año. Entonces imagínense, mueren muchos chicos por diferentes situaciones. Esto lo dio la Organización Mundial de la Salud. Y se dice que en países pobres del 10 al 15% hay alteraciones en el neurodesarrollo, desde alteraciones leves hasta alteraciones severas. Y que la mayoría de las alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí?, el 41%, se generan en el momento del nacimiento. Entonces, veamos la relevancia que tiene el momento del nacimiento, el cuidado que las madres de familia deben tener en el momento del nacimiento, ¿sí? Y bueno, sabemos que en muchas comunidades que atienden educación especial, pues precisamente viven una situación desfavorable. Entonces nosotros como agentes de cambio, pues tenemos que dar orientaciones también a estas familias, y que muchas veces se presenta un chico con alteraciones del neurodesarrollo, y bueno, pues tenemos la oportunidad de orientar a esta madre para que no se repita la misma situación y tenga mucho cuidado en este momento de la vida que es el nacimiento. Ok, bien. Hablando de educación, una de las últimas evaluaciones que están registradas, ¿sí?, es PISA 2018. Ustedes saben que la evaluación PISA la realiza la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y agrupa a los países más industrializados del mundo. México está incluido precisamente en los países más industrializados. Actualmente somos la 15ª potencia mundial económica, y bueno, hace 30 años éramos la 5ª potencia, ¿no? Hace 10 años éramos la 10ª, cada vez vamos bajando, pero aún así México es uno de los países más ricos. La cuestión es que pues el dinero está en unos cuantos, ¿no? Bien, y bueno, México es miembro y se hace la evaluación cada 3 años. Se hacen a estudiantes de secundaria de 15 años que estudian la secundaria o primero de preparatoria, tercero de secundaria o primero de preparatoria. Y veamos estas gráficas. Bueno, les digo, hay 6 niveles. El nivel 0 y 1 es un nivel insuficiente, ¿sí? O sea, sí, los que obtienen 0 y 1 se sale reprobado, pues, ¿no? Después viene el nivel 2, 3, que ya es aceptable, que es bueno. Después el 3, 4, que ya es muy bueno, ¿sí? Y 5 y 6, que ya es de lo mejor. Entonces, ¿cómo estamos? Los estudiantes, el 45% de los estudiantes tienen un nivel 0 y 1 en lectura. ¿Ah? Un nivel medio el 54% y un nivel alto, o sea, un nivel 5 y 6, solamente el 1%. En matemáticas andamos un poquito peor, ¿no? El 56% de nuestros estudiantes están en el nivel 0 y 1, que principalmente se evalúan resolución de problemas. Y en conocimiento en ciencias estamos con un 47% en el nivel 0 y 1, y en nivel medio 52%, y ni siquiera se alcanza el 1% en un nivel alto, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos, ¿no? Los docentes regulares, docentes especiales, autoridades, ¿no? Políticas públicas, es multifactorial. Ustedes saben que la educación es multifactorial, lo que contribuye a esto o obstaculiza, ¿no? Entonces ahí tenemos, todos desde nuestra trinchera tendríamos que hacer lo que nos corresponde, ¿no? Precisamente yo les quiero compartir algo de lo que nosotros como docentes de educación especial podemos hacer para
revertir esta situación en nuestra población que nos corresponde, que son principalmente población con discapacidad, ¿sí? Y en este caso voy a hablar muy brevemente de discapacidad intelectual, ¿no? que es una población difícil, complicada, ¿sí? Y entonces les voy a compartir algunos lineamientos que podemos trabajar con ellos. Ok, y bueno, y también tenemos otro dato. En trastornos de aprendizaje se considera que aproximadamente existe de un 5 a 15% a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues sí hay un gran problema en este sentido. Bien, bueno, voy viendo mis tiempos, maestro. Tenemos 1 hora y cuarto. Bien, ok. Bien, tenemos algunos datos de discapacidad, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Peredo en 2016 que refiere que hay un proyecto sobre carga mundial de morbilidad que calcula que hay 975 millones de personas con discapacidad en el mundo. Imagínense, casi el 20% de la población mundial padece de alguna discapacidad. ¿Sí? Hay otros números que maneja la OMS que son un poquito inferiores, pero este proyecto refiere que casi el 20%, ¿no? A veces yo comento, ¿no? Es bueno y es malo. Por supuesto que es malo para las personas que lo padecen, ¿no? Sí, pero nosotros como especialistas, pues ahí tenemos nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, y tenemos que hacerlo bien. Entonces, hay mucho trabajo por hacer con esta población. ¿Sí? Y bueno, se calcula que de esos 975 millones, 190 millones presentan una discapacidad grave. Y hablando de discapacidades infantiles de entre 0 y 14 años, se calcula que hay 95 millones y que 13 millones de estos niños presentan discapacidad grave. Bien, y en relación a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y el Banco Mundial, en 2011, refirieron que 110 millones tienen dificultades muy significativas de funcionamiento. Ya entrando a lo que es Latinoamérica, se calcula que hay 60 millones con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe. Y con discapacidad intelectual lo padece el 1 y 4%. Entonces, imagínense, si esta es una estadística de aproximadamente 4% en nuestras escuelas, si tenemos 300 niños, ¿no? Entonces tendríamos 12 niños con discapacidad, ¿no? O si es 1% porque se entrenó el 4%, si hay 300 niños, por lo menos 3 niños con discapacidad. Sí, precisamente la jefa de sector me invitó también hace tiempo, bueno, relativamente poco, a hablar sobre discapacidad intelectual y la evaluación. Entonces a veces es una población que es subclínica, que no ha sido bien diagnosticada. Entonces también agradezco a la maestra Mercedes Avelino esta invitación que me hizo hace tiempo, y bueno, para los psicólogos, y ojalá tengamos una adecuada identificación de esta población. Y bueno, la Organización Mundial para la Salud y la APA refieren que en Latinoamérica puede haber hasta 4 veces más población con discapacidad intelectual. Bien, y bueno, por supuesto que México le ha entrado, sí, siempre a cuestiones de acuerdos y políticas para esta población, que yo a veces considero que se debe ver la realidad en específico en la que estamos para poder implementar pues convenios que se firman a nivel internacional, ¿no? Para la población con discapacidad, que a veces se quieren implementar políticas que no van de acuerdo precisamente a nuestra realidad. Entonces, creo que ahí es donde los investigadores tienen un gran trabajo, ¿no? Que haya interacción entre investigadores, los que están en el campo de trabajo, los docentes y las autoridades, ¿no? Y también los legisladores, ¿no? Porque a veces parece que se legisla, ¿no? Se hacen cambios sin conocer la realidad de los que están en el campo y de la investigación, porque quien va a dar los elementos precisos para el cambio en cualquier área científica, en cualquier área de aplicación, si en educación, en industria, pues es la investigación. Y considero y creo que hay un divorcio precisamente entre políticas públicas y centros de investigación. Entonces tendría que haber una gran relación, ¿sí?, entre estos actores y por supuesto los que están en el campo, ¿no? ¿Sí? Para que realmente se hagan cambios y se tengan efectos positivos en educación,
regular o en educación especial. Bien, aquí voy a hablar de discapacidad. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos define a la discapacidad como la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Quiero decirles que hay un cambio de paradigma, y esto ya es a nivel mundial, en la consideración de la discapacidad. Antes se consideraba que la discapacidad era producto solamente de una condición individual, ¿sí? Quizá había un daño en zonas visuales, y entonces ¿sí? En la vía visual o a nivel cortical, toda la persona pues tiene problemas visuales, ¿no? Las personas invidentes, ¿no? O hubo alteraciones en las zonas motoras, ganglios basales, ¿no? Y entonces hay alteraciones de tipo de discapacidad motora. Y lo mismo a nivel auditivo, ¿no? Puede ser desde alteraciones, ¿sí? de la periferia, ¿sí? Del oído medio, del oído interno, o alteraciones del sistema nervioso central que hacen que el niño no escuche, tenga hipoacusia o de plano sea sordo. Pero entonces se consideraba que el problema nada más lo tenía el sujeto, que la discapacidad estaba en él. Hoy ya hay un cambio de paradigma. La discapacidad ahora se ve como la interacción entre esta condición, ¿sí? Condición personal, biológica, ¿sí? Este daño que hay a nivel orgánico y las barreras que le impone el medio social. Entonces, la discapacidad ya se tiene esa visión social. Les pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Una persona invidente, ¿no? Tiene, por decirlo así, una discapacidad de movilidad, pues no puede andar en la ciudad si no ve. Entonces, si hacemos cambios, por ejemplo, estructurales, ¿no? Se ponen canaletas en las calles, se ponen el nombre de las calles en braille, ¿no? Hay semáforos, ¿no? Auditivos para que la persona invidente pueda escuchar. Bueno, esta discapacidad de movilidad en un invidente desaparece. O sea, la ceguera no se le va a quitar, pero esa discapacidad, o sea, esa no capacidad para moverse de manera independiente en la ciudad, pues si quitamos estas barreras estructurales y estas barreras físicas, pues la persona va a tener movilidad, ¿no? Entonces, ahora la concepción de toda discapacidad es que es una combinación entre estas cuestiones sociales, físicas, estructurales, y que hoy ya se considera también hasta políticas, ¿no? Hay políticas que obstaculizan precisamente que las personas con discapacidad se incluyan en cuestiones laborales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos la definición de discapacidad intelectual, ¿sí? Que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esta definición ya la tiene el DSM-5, la tiene la Asociación Internacional de Discapacidad Intelectual, que es una asociación reconocida mundialmente, ¿sí? Que está en Estados Unidos, y que ya definen así a la discapacidad, ¿no? Como una alteración no solamente del pensamiento, o sea que la persona tiene limitaciones en el pensamiento, en el razonamiento, ¿sí? Sino que ahora se considera que para diagnosticar, aparte de estas limitaciones intelectuales, tiene que haber limitaciones en las conductas adaptativas, ¿sí? Entonces, la conducta adaptativa incluye su comportamiento social, el autocuidado, la comunicación, el traslado, su vida laboral, ¿sí? Entonces, antes se diagnosticaba, tenía un CI, un coeficiente intelectual de 70 y hacia abajo, y decíamos, tiene discapacidad intelectual. Bueno, ese modelo ya pasó de moda, ya es un modelo antiguo, ya es un modelo caduco. Entonces ahora la discapacidad intelectual no solamente tiene que considerar las deficiencias intelectuales, sino también tiene que considerar las habilidades adaptativas, y estas habilidades adaptativas tienen que ver con el medio social, con el medio físico, con el medio laboral. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado,
¿sí? Los psicólogos ya tienen ahí algunas escalas adaptativas y próximamente el Departamento de Educación Especial, en colaboración con nosotros, vamos a convidarles, proporcionarles un instrumento que a partir del DSM-4 también les ayude a tener esta lista de cotejo o escala estimativa para identificar los niveles de discapacidad intelectual. Bien. Y bueno, los que hacen investigación en discapacidad intelectual, por ejemplo, vean lo que dicen estos investigadores. Katz, Márquez, Carabeo y Lascano en el 2013 refieren que la discapacidad intelectual es un problema de salud pública que en gran medida se ha pasado por alto en México y que se desconoce la magnitud de este problema. Bueno, si nosotros vemos las estadísticas de INEGI, pues solamente se habla de discapacidad a nivel general, pero no hay un rubro de discapacidad intelectual, ¿no? Bien, y refieren también que en cuanto a programas para discapacidad intelectual, la mayoría que están desarrollados en México son el resultado de evidencia anecdótica. Esto me llamó mucho la atención, ¿no? Pero parece que así es, ¿sí? Parece que establecemos programas como de sentido común. Aquí dice de evidencia anecdótica aislada, no científica. Se lo estoy leyendo textualmente de este artículo, ¿sí? Han tenido poco impacto en la población afectada y no han logrado alterar las políticas públicas, ¿no? Entonces, estas dificultades que tenemos en trabajar con esta población, pues le tenemos que entrar todos, ¿no? O sea, gobierno, autoridades, ¿sí? Legisladores y nosotros los que estamos en el campo de batalla con estos chicos, ¿sí? Con nuestra población. Entonces, ojalá que lo que veamos hoy pues les sirva precisamente para tener más elementos de trabajo. Bien, otros autores, Romero y García, en el 2013, refieren que los alumnos con necesidades educativas especiales integrados se han beneficiado en su desarrollo emocional y social. O sea, obvio que ha habido efecto, ¿no?, de lo que hacen los especialistas con la población con necesidades educativas especiales, que hoy, bueno, sabemos está cambiando el término, ya son barreras para el aprendizaje y la participación. Pero bueno, no tenemos que negar que hay una condición individual y no la podemos negar, ¿sí? Por ejemplo, en discapacidad intelectual grave y profunda, una de las causas es que hay una alteración cerebral. O sea, eso, cuanto más profunda es la discapacidad intelectual, cuanto más podemos identificar la causa de la discapacidad y sobre todo una causa biológica, ¿no? Entonces no podemos negar la cuestión individual, si no solamente hay barreras, ¿no?, sino también hay ciertas condiciones individuales con las que tenemos que trabajar y también las barreras, por supuesto. O sea, es una combinación de trabajar las condiciones particulares del individuo con estos aspectos sociales y estas barreras que el ambiente nos pone. Y dice, se han beneficiado en su desarrollo emocional y social e incluso académico. ¿Cómo que incluso? O sea, pareciera que es lo que menos se ha trabajado, ¿no? Dice, e incluso académico, aunque falta mejorar los resultados en este último aspecto. Entonces, sí se ha trabajado, pero este investigador identifica que tenemos que trabajar mucho más en este aspecto académico con esta población. Bien, ¿cuál es la problemática también que encontramos en esta población? Es que, bueno, ya les decía, no se reportan en específico alteraciones con la cantidad del porcentaje de esta población. Otra es que en escuelas regulares, ¿sí?, los alumnos con discapacidad severa, por ejemplo, intelectual y autismo, según Ponce, pues claro, esto fue en el 2006, pues no estaban muy bien atendidos, ¿no? Entonces, es un llamado de atención para todos. Y claro, ¿cuál es la problemática? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Bien. Y también hace falta implementación de técnicas, ¿sí?, porque muchas son técnicas improvisadas, sin sustento metodológico para el trabajo grupal que incluye a estos niños. Eso no lo digo yo, lo dicen unos investigadores, Ponce, Cabrales y Peña, en el 2003, ¿no? Entonces, que hicieron investigación con esta población. Y también otros autores, García y colaboradores en 2009, refieren que hay una inconformidad de los docentes en los centros de atención múltiple por falta de claridad teórica, metodológica y técnica.
¿no? Y que muchos, hoy se agrupa a los niños por edad cronológica. Entonces, yo tengo una propuesta, he hecho investigación sobre esto, que es mejor agrupar a los chicos por desarrollo psicológico que por discapacidad, aunque más bien sean diversas las discapacidades, pero si tienen un desarrollo psicológico semejante, pues para la maestra va a ser mucho más fácil hacer una planeación, porque si los agrupamos por edad cronológica de acuerdo al grado que les corresponde, entonces pues podemos tener niños ciegos, sordos, con discapacidad intelectual, autismo, y que su desarrollo psicológico es completamente disparejo. Pueden ser niños que están en una edad psicológica de 2 años, en una de 4, en una de 5, en una de 10, ¿no? Por ejemplo, los niños que van en sexto de primaria. Entonces es muy complicado tener una metodología individualizada, ¿no? Claro, sabemos que tenemos que hacer adecuaciones, ¿sí? Ajustes razonables, pero qué mejor que tengamos un grupo agrupado por edad psicológica. Aún así hay diferencias individuales, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a compartir precisamente, esta es la propuesta, ¿no? De conocer la relación entre el desarrollo cerebral y precisamente lo que tenemos que hacer en relación a la edad psicológica. Ok, entonces, ¿cuál puede ser una solución para esta problemática? Bueno, se ha propuesto que todos los docentes deberíamos tener una teoría, que de esa teoría nos surjan los instrumentos de evaluación y que a partir de los resultados de estos instrumentos de evaluación desarrollemos nuestro plan de intervención, ¿sí? Hay un psicólogo social que ustedes conocen, Kurt Lewin, ¿sí? Que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Entonces, yo no me imagino cómo un docente puede hacer un programa para los chicos de discapacidad si no tiene la teoría. La teoría te dice qué tienes que ver, cómo lo vas a evaluar y qué principios tienen para hacer un programa. Entonces a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Pensar que alguien va a hacer un programa para un niño con discapacidad si no tiene claro la teoría te dice el proceso, te dice qué tienes que observar, qué tienes que evaluar. Hasta vienen también ya protocolos de evaluación ya formulados a partir de una teoría, y a partir de esa evaluación se desprende el programa. Entonces tiene que haber una coherencia teórica metodológica, ¿sí? Que va precisamente desde la teoría hasta la intervención. Y esta es la invitación que les hago a todos. Debemos tener la que les guste, ¿no? Yo les voy a compartir la teoría histórico-cultural de Vygotsky, ¿sí? Y de ahí se desprende la neuropsicología de Luria, pero ustedes pueden tomar cualquier teoría que les ayude, ¿sí? A hacer esta intervención. Muy bien, como vamos de tiempo, allá vamos. Ok. Y les quise poner esta filmina de manera textual, ¿sí? de la implementación de la ANEI, de la Estrategia Nacional de Intervención Educativa, ¿sí? de educación inclusiva, ¿sí? Y precisamente, ¿qué refiere? Esto fue en el 2019. Dice que adicionalmente se requiere una adecuada coordinación para acompañar la implementación de la ENEI en las distintas zonas escolares a partir de los diagnósticos locales sobre grupos excluidos y barreras para la inclusión y el diseño de instrumentos programáticos, normativos y didácticos que deberán implementarse en los planes estatales de educación inclusiva. Implica el acompañamiento metodológico y técnico, la intervención especializada, la capacitación a zonas escolares para que cada centro escolar elabore y cuente con un proyecto escolar incluyente en el marco de su programa escolar anual, ¿no? Y bueno, y esperamos que precisamente los programas nacionales pues se sigan implementando. He revisado algunos programas que se han quitado a nivel nacional, entonces creo que ahí los legisladores, el gobierno tiene su trabajo, ¿no? Que se siga apoyando con muchos programas que había en otros años,
¿sí? Para nuestra población. Entonces, ¿cómo se van a capacitar a los maestros? ¿Cómo se va a hacer todo un plan de trabajo si no hay programas donde haya apoyos económicos y se logre esta capacitación, ¿no? Entonces, sí se requiere de invertir precisamente en capacitación, en aspectos metodológicos y técnicos. Y no solamente lo digo yo, ahí está el ENEI, y ahorita les comparto lo que dice Vygotsky en relación a esto, ¿no? En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que esto es fundamental, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Vygotsky, precisamente vamos a hablar de Vygotsky, ¿sí? Donde él refiere que el motor del desarrollo, la manera en la cual vamos a desarrollar nuestro sistema nervioso, nuestra persona, nuestro yo, todas nuestras funciones psicológicas, Vygotsky refería que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente su teoría se llama histórico-cultural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de histórico? Pues obvio, lo que han hecho otros y nos han dejado un legado a través de metodologías específicas de trabajo, pues ya no tenemos que estar experimentando, ¿sí? O sea, por ensayo y error, no, ya hay experiencia pasada de investigadores, de especialistas que han trabajado con población con discapacidad intelectual, con autismo, con niños invidentes, con niños sordos, ¿no? Con discapacidades motoras. Hay metodologías específicas, ¿no? Y ahí es donde está precisamente lo que dice Vygotsky, ¿no? Los maestros tenemos que aprender, ¿sí? Estas metodologías, ¿sí? Que las tenemos que compartir con nuestros niños porque es todo un orden, tienen principios científicos demostrados, y entonces vamos a lograr que estos niños desarrollen su psique, desarrollen sus funciones psicológicas, desarrollen su aprendizaje, desarrollen su autonomía, ¿sí? Desarrollen su interacción social, ¿no? Pero entonces el motor del desarrollo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí traigo algunas citas de Vygotsky, ¿sí? Dice, la enseñanza y la educación son fuentes del desarrollo psíquico, mientras que los aspectos anatómicos y fisiológicos son sus condiciones indispensables. Entonces, obvio que Vygotsky no niega la importancia del sistema nervioso, pero refiere que si tenemos un organismo sano, solamente es una condición, pero el origen de las funciones psicológicas superiores es producto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos aquí otra cita, dice, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Aquí hay una relación entre lo biológico y lo social, ¿sí? Entonces, el cerebro humano genéticamente está capacitado para apropiarse de funciones psicológicas superiores, lenguaje, aprendizaje, lectura, escritura, ¿sí? Pero eso solamente tiene esa condición biológica. Pero si no se los damos desde afuera, pues entonces el cerebro no se va a apropiar de estas funciones psicológicas, ¿sí? Es más, si tenemos a un niño chapeadito, gordito, pero que no se ha trabajado con él, ¿no? Que tiene 8 años, va en tercero de primaria, pero en la familia no tiene normas, reglas, en la escuela no tiene un buen método para enseñanza de la lectura, la escritura, el cálculo, este niño, si le sacamos un electroencefalograma, va a presentar una inmadurez, ¿sí? De funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, el funcionamiento cerebral, lo que formamos aquí arriba, es a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aunque el niño esté sano, no esté enfermo, ¿sí? Pero nosotros organizamos nuestro cerebro a partir de lo que le damos de afuera. Y bueno, y precisamente aquí hacemos alusión a un concepto, lo que es la plasticidad cerebral. Hay diversos tipos de plasticidad. Hay una plasticidad que se llama adaptativa. Y esta tiene que ver con la plasticidad que provocamos a partir de la experiencia o del aprendizaje. Tenemos un estudio, es ya viejísimo, ¿no? De 1972, se los puse porque esto ya está demostrado que los cambios cerebrales ocurren a partir de lo que hagamos afuera, ¿sí? Lo que le demos, ¿sí? Esto se hizo con ratas, dice. Se hicieron 2 grupos de ratas, ¿no? Unas que estaban en un ambiente estimulado y otras ratas donde no había un ambiente estimulado, ¿no? Y después, bueno, en investigación animal, bueno, pues después tuvieron que sacrificarlos y ver
su cerebro a ver qué cambios había tenido y lo compararon con las ratas que no tenían un ambiente enriquecido. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que las ratas que estaban en ambientes enriquecidos eran superiores en todas las mediciones cerebrales, en la fabricación de ciertos neurotransmisores como la acetilcolinesterasa cortical. El peso es más pesado un cerebro, ¿sí?, de un animal que ha tenido estimulación, ¿sí?, que uno que no. Eso es impresionante, ¿sí? Y también el número de células gliales. Hay un mayor número de células gliales que las células gliales son las células de soporte de las neuronas. O sea, las neuronas no están volando ahí en el cerebro, ¿no? Tienen un tejido de base que se llama glía, ¿no? Entonces, imagínense, hay un mayor número de células gliales. Hay un mayor número de espinas dendríticas. ¿Qué son las espinas dendríticas? Pues son, aquí les pongo una neurona, y las espinas dendríticas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que es el cuerpo celular, ¿sí? Las dendritas, el axón, y entonces las espinas dendríticas son así como dice, espinitas que le salen a esta cuestión como de arborización de las dendritas, ¿sí?, que le salen espinitas. Entonces hay cambios estructurales cuando las ratas aprendían, o sea, la estructura de la neurona cambia. Entonces hay mayor número de espinas dendríticas, más ramificaciones, ¿sí? De hecho, el aprendizaje lo que provoca es el crecimiento dendroaxónico. Entonces, lo que crece son las dendritas y los axones y las conexiones. El mayor peso del cerebro está precisamente en el crecimiento dendroaxónico. Bien, y también hay mayores, por lo tanto, contactos sinápticos. Ok, y bien, hablando ya de cuestiones realmente previas a la lectoescritura, y en esto va la reflexión, o sea, la manera en que nosotros podemos trabajar con nuestros chicos es viendo el proceso de la lectura, la escritura y el cálculo, que es lo que nos corresponde. O sea, esta es la base. Nosotros pensaremos que hay necesidades más importantes. Claro, hay que atender esas necesidades de autocuidado, de traslado, pero en la escuela uno de los principales objetivos es que desarrollen la lectura, la escritura y el cálculo. Aparte porque, se los comento, un cerebro de alguien que ha tenido 9 años de estudios o más es un cerebro diferente a una persona que no tiene estudios escolares. Eso está demostrado. Entonces, el cerebro cambia cuando la persona, ¿sí?, utiliza la lectura, la escritura, es significativa, se apropia de conocimientos, de realidades, y la escritura le sirve para manifestar emociones, mensajes, necesidades, ¿sí? Ocupa la escritura. Y las matemáticas lo mismo, no solamente saber hacer operaciones, sino utilizar las matemáticas para la vida diaria, para resolver problemas. Entonces, cuando una persona tiene 9 años de estudio mínimo, si le hacemos un estudio, ¿sí?, de electroencefalografía, ¿no?, o microcerebral para ver cómo están las neuronas, es un cerebro funcionalmente diferente. Hay mayores conexiones, hay una organización diferente, ¿no? Y entonces vemos que es súper importante conocer el proceso de la lectura, la escritura y cálculo, y el proceso también psicológico, qué condiciones psicológicas hay previas a la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, creo que los problemas severos que tenemos a veces en educación especial y en educación regular, es que si el niño tiene problemas de aprendizaje, independientemente de la discapacidad, tiene problemas para leer, está en tercero de primaria, ¿no?, y entonces implementamos tareas de lectura, escritura y el cálculo. Y bueno, en mi experiencia, y me he dado cuenta que hay chicos que se la pasan en educación regular y en educación especial hasta de preescolar, llegan a tercero de secundaria y siguen leyendo y no tienen discapacidad, ¿sí? Entonces esto nos tiene que poner a pensar. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es implementar tareas de lectura, escritura y cálculo. Y el problema no está ahí, el problema está en los procesos previos a la lectura y escritura. Entonces debemos tener esta noción de proceso, ¿sí?, para
que entonces evaluemos correctamente el proceso. Y entonces, para llegar a la lectura, escritura y cálculo, hagan de cuenta que son 5 pasos, ¿no? Y entonces, vemos que no tiene lectura, escritura y cálculo. Y lo ponemos a trabajar con lectura, escritura y cálculo, pero resulta que él está en el paso 3, entonces nunca va a aprender lectura, escritura y cálculo si no partimos de su desarrollo psicológico que está en el paso 3. Entonces, tenemos que consolidar el paso 3, la etapa 3, pasar a la etapa 4 y después, ahora sí, lectura, escritura y cálculo. Entonces, este es un gran problema que tenemos en educación, que debemos conocer, y de hecho lo conocen, maestro. Yo sé que ustedes lo conocen, pero a veces creo que se nos olvida. ¿Sí? Entonces, súper importante considerar este proceso. Entonces, aquí en esta filmina les muestro qué aspectos previos para la lectura y escritura y el cálculo debe tener un niño. Entonces, aquí tenemos, obvio que lo previo son las actividades preescolares. ¿Sí? Y bueno, también una reflexión aquí. Yo siempre les he dicho a las docentes de preescolar y a los trabajos a los docentes especialistas de educación especial, preescolar es fundamental, es esencial preescolar. ¿Sí? No se tiene que enseñar lectura, escritura y cálculo. Aparte, los programas no manejan que el niño tiene que estar leyendo y escribiendo en preescolar. Solamente refiere que tiene que identificar su nombre, ¿no? Las letras de su nombre, ¿no? Ver el uso que se le da a la escritura, a la lectura, a las matemáticas, que tenga el motivo, ¿no? Sí, y nociones matemáticas incipientes, pero hay miles, cientos de cosas que tenemos que trabajar antes, ¿sí? Entonces eso les digo a los docentes, ¿no? de preescolar y de educación especial. Si tuviéramos un excelente trabajo en preescolar, el proceso de lectoescritura y matemáticas estaría excelente en primaria. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Hay escuelas, yo he sabido de escuelas particulares, ¿no? Que los quieren sacar a fuerza leyendo, escribiendo, haciendo operaciones matemáticas. Pues aparte no van de acuerdo al desarrollo psicológico y neuropsicológico. Ejemplo, las zonas espaciales tienen una gran maduración de los 6 a los 8 años. De hecho, se consolida la noción derecha e izquierda hasta los 8 años. Entonces, imagínense, a los niños les estamos enseñando lectura, escritura a los 3, 4 años. Vamos a provocar dislexias. Lo que tenemos que trabajar en preescolar entonces son cuestiones espaciales y no estar trabajando letras, números, no. Hay lo previo, que es las nociones espaciales. Y entonces el cerebro, las zonas que se encargan del procesamiento espacial, que son zonas complejas, se llaman zonas terciarias, temporoparieto-occipitales, derechas e izquierdas, tienen una gran maduración, bueno, y tienen gran maduración entre paréntesis, es que hemos trabajado antes nociones espaciales básicas. Entonces, las nociones espaciales complejas pues van acompañadas también de esta estimulación y que provocamos, lo que decía Vygotsky, estos procesos evolutivos de maduración. Pero el cerebro está capacitado hasta los 6-8 años a que se consolide las nociones espaciales y sobre todo la noción derecha-izquierda. Entonces, ¿queremos adelantar procesos? Pues no, nos metemos por eso vemos los resultados. La mitad de la población, según OCDE, ¿sí?, tenemos problemas severos de lectura, escritura y cálculo. ¿Por qué? Porque queremos adelantar todo, ¿no? Entonces, si conocemos neurodesarrollo, cómo es el proceso de aprendizaje, no hacemos estas cuestiones. Hay muchas cosas más importantes. Y esta charla que estamos teniendo, pues ojalá y también la vean padres de familia, ¿no? Para que sepan que el objetivo de preescolar no es aprender lectura, escritura y cálculo. Claro, si el niño tiene ya todo lo previo y va a mitad de tercero de preescolar, adelante, que empiece a aprender lectura, escritura y cálculo, por supuesto ya lo formal, claro, pero debe tener todo lo previo, ¿sí? Pero hay maestros que también me comentan, ay, es que el papá me pide que ya lea y escriba al de preescolar o al docente de educación especial. Maestra, pues aquí trabaja con niño que tiene problemas, ya queremos que escriba. No, el que sabe es uno es el especialista en metodologías, ¿sí?, en metodologías para lectura, escritura y cálculo, y uno tiene que explicarle al papá, no, mire, debe tener esto y esto. Es como si al médico le dijéramos, oiga, recéteme penicilina, ¿no? Y el médico te va a decir, bueno, el que sabe soy yo, ¿no? Entonces, claro, debemos tener las formas adecuadas para comunicarnos con los padres de familia y explicarles todo esto, ¿sí? Entonces, vean, aquí actividades preescolares importantes son juego de roles,
cuento, dibujo, actividad constructiva y plástica, que es el desarrollo de funciones simbólicas. Ahorita voy a ahondar más sobre ello, pero aquí nada más es una filmina general de que, obvio, el niño tiene que tener un desarrollo neuropsicológico, un desarrollo psicológico, un desarrollo social y por supuesto está incluida la salud física. Entonces, para que un niño tenga un buen desarrollo, debe tener un buen desarrollo biopsicosocial. ¿Sí? Este es un enfoque sistémico ecológico. ¿Sí? Y lo que nos corresponde a nosotros son métodos específicos en la escuela, ¿sí? Ahondar en sus procesos de aprendizaje, que es el área psicológica, ¿no? Pedagógica. Y precisamente el neurodesarrollo es esto, miren, el neurodesarrollo se da a través de un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Como resultado, se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a su vez la formación de la personalidad. Entonces, aún en la definición de neurodesarrollo hay aspectos madurativos que se dan siempre y cuando se lo des desde fuera. ¿Sí? Y bueno, les decía lo de preescolar. Vean, esta es una filmina del crecimiento del cerebro. Vean, cuando nacemos tenemos el peso de un cerebro adulto del 25%, o sea, al año, imagínense, crece hasta el 70% del tamaño total que tendremos en un adulto. A los 3 años el 85%, a los 5 años el 92%, a los 7 años el 95%. Entonces vean la importancia de los primeros años de vida. O sea, son esenciales. De tener el 25% de masa cerebral a tener el 95% a los 7 años, es que es un periodo muy sensible de desarrollo para aprendizaje. Entonces vean, la importancia de la edad preescolar y de los primeros años de primaria es fundamental. Aparte hay procesos neurológicos que ocurren. Hay un proceso que se llama apoptosis, que es muerte neuronal programada. O sea, se nos mueren neuronas por genética. ¿Por qué? Para que se nos queden las neuronas especializadas. ¿Sí? Entonces, se mueren las que no ocupamos y las que se quedan son para que se especialicen, se conecten, crezcan. Pero bueno, vean, aquí es una muestra de que conocer algo de neurodesarrollo, o sea, nos sirve para tener esta visión de proceso, que es lo que está previo a. Y bien, vean otra cosa, miren, para que nosotros, por ejemplo, podamos leer, no hay una zona de la lectura, que este es un mito, Se piensa, muchos creemos que las funciones psicológicas participa una zona, es que aquí está la escritura, aquí está el control, aquí está la lectura, aquí están las matemáticas. No, la base cerebral para una función psicológica se llama sistema funcional complejo. Y un sistema funcional complejo es que varias zonas tienen que prenderse y unirse funcionalmente para que nosotros, por ejemplo, podamos hablar. Varias zonas tienen que prenderse y unirse funcionalmente, ¿sí?, para que nosotros podamos escribir, y lo mismo para hacer operaciones matemáticas. Pero resulta que cuando nacemos, este prendimiento, por así decirlo, de zonas cerebrales, no se da si no lo hacemos desde fuera. O sea, nosotros como docentes, como padres de familia, hacemos que estas zonas cerebrales se activen y se pongan a trabajar conjuntamente. Entonces, estos sistemas funcionales cerebrales se forman desde fuera. Dice, la formación de los sistemas funcionales específicos transcurre como resultado del dominio de medios y operaciones. Son operaciones motrices externas o mentales que se han depositado y estabilizado en el cerebro, pero que se han formado a lo largo de la vida. Esto lo dijo Leontiev hacía mucho tiempo, 1984. Es uno de los psicólogos más importantes de Rusia, ¿sí? Fue alumno y colaborador de Vygotsky, A.N. Leontiev, ¿no? Entonces, estos sistemas funcionales los formamos desde fuera, no nacemos con ellos. Bien, ok, a ver cómo vamos de tiempo. 4:50, bien, vamos bien. Ahora, ya les decía, lo que tenemos que conocer para hacer un buen trabajo, ¿sí?, con los chicos con discapacidad, con trastorno de aprendizaje,
es que utilizar las metodologías que están comprobadas, ¿no? Ya las hay. Por ejemplo, en caso de ceguera tenemos el método Braille para población con problemas auditivos. En caso de sordera tenemos el lenguaje de señas mexicano. Para parálisis cerebral, por lo menos para comunicarse, están los tableros de comunicación. Para autismo existen muchos métodos, ABA, PBS, el TEACH, el PEX, etcétera, ¿no? Y también hay metodologías específicas para aprender lectura, escritura y cálculo. Yo les voy a compartir desde la teoría histórico-cultural de Vygotsky una metodología. Pero entonces tenemos que conocer métodos específicos para poder intervenir. Miren, algunos no estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo sí creo que para aplicar un método es como si se aplicara una receta al principio. Alguien que va a hacer un mole, ¿no? O el pipián tlaxcalteca, ¿no? Entonces, alguien le tiene que dar la receta. A ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Después de que alguien me la dio, entonces, y yo la hago, ya con el tiempo, yo voy haciendo modificaciones, hago mi propia receta. Le cambio, le quito, le enriquezco, pero primero alguien tuvo que darme los pasos para hacerlo. Claro, también puedo hacer yo el pipián sin que nadie me dé la receta, pero a lo mejor lo aprendo en 3 años, ¿no? Echa a perder muchas cosas. Pero por eso está la experiencia cultural, dice Vygotsky. Histórico-cultural, o sea, lo de las generaciones pasadas ya hicieron investigación, ¿no? Y entonces hay métodos que ya están. Ahora, esos métodos también podemos hacer investigación y mejorarlos. Claro que sí, pero sí debemos de tener una metodología específica. Y bueno, precisamente Vygotsky refería, él tiene un método de investigación que se llama método genético experimental. Y la parte más importante es que dice, hay que analizar el proceso y no el objeto. Miren, Vygotsky siempre tuvo una noción de proceso, y por eso su teoría se llama histórico-cultural. Aparte que sus fundamentos teórico-filosóficos vienen del marxismo, del materialismo dialéctico, del materialismo histórico. Entonces, Vygotsky tiene esa visión de proceso. Cuando ustedes leen sus escritos de Vygotsky, si los tomos, él tiene 5 tomos en español, se los recomiendo, ojalá también lo puedan leer. El quinto es de educación especial, puro educación especial, que en ese tiempo se le llamaba defectología, pero el quinto tomo es de educación especial, que lo escribió Vygotsky, ¿sí? Entonces muchas cosas que hoy estoy viendo se retoman, digo, híjole, pues eso Vygotsky lo dijo en los años aproximadamente los 30, ¿no? Alrededor de los 30. ¿Sí? Entonces, lo importante conocer a Vygotsky. Y precisamente decía, la investigación debe ser una reconstrucción de cada estadio en el desarrollo del proceso, ser devuelto a sus estados iniciales, a su génesis. Entonces, la invitación es que conozcamos los procesos, ¿sí? Y podamos tener elementos para evaluar esos procesos y partir de ahí, no partir de lo que debe tener, ¿no? Debe tener lectura, escritura y cálculo, y entonces le enseñamos lectura, escritura y cálculo. No, tenemos que partir en dónde está el proceso, ¿sí? Y miren, él propone, y no solamente propuso, sino lo demostró, que para que nosotros desarrollemos una función psicológica, tienen que pasar 3 etapas. La primera es la etapa interpsicológica. Interpsicológica quiere decir que primero lo aprendemos con el otro. Y pongo un ejemplo, la atención. El niño cuando nace no tiene atención, tiene lo que se llama reflejo de orientación. Y el reflejo de orientación es que cualquier estímulo nuevo o cambio de intensidad en el estímulo nos provoca buscarlo. Eso se llama reflejo de orientación. Entonces, el niño, el bebé está acostadito, entonces escucha un ruido y voltea, ¿no? Se para una mosca, se hace así, ¿no? Se siente cansado y se voltea. O sea, está a merced de los estímulos su atención. No tiene una atención dirigida. Pero ¿quién le va a formar la atención? La mamá. La mamá cuando llega, chiquito, bonito, ¿cómo estás? Entonces el bebé está pasando una moto, ¿no? Voltea, pero la mamá le está hablando. Y entonces inhibe el reflejo de orientación que no le va a servir en ese momento, sino lo que le va a desarrollar es su atención dirigida, pero eso se lo va a formar la mamá chiquito, bonito, le enseña un objeto, le enseña un muñeco, y entonces
se va haciendo voluntaria su atención. Pero tiene que ser a través de los otros, que los hermanos, el papá, la mamá jueguen con él. ¿Sí? Ok. Bien, después está la otra etapa, la etapa extrapsicológica. ¿Sí? La etapa extrapsicológica, ¿en qué consiste? Que ahora el niño ya tiene la función, pero la tiene de manera externa. Ustedes se han dado cuenta que los niños de preescolar, cuando hacen sus tareas, cuando están trabajando, hablan, dicen, expresan. ¿Por qué? Porque no tienen interiorizada la función de la atención, necesitan hablar para poder dirigir su atención. Y hagan un experimento, Pongan a dibujar a un niño de preescolar de 3 años, vean cómo dibuja y déjenlo que hable, que diga lo que quiera. Y que haga otro dibujo, por ejemplo, dibuja un animal, ahora que dibuje otro animal, o otro día que dibuje el mismo para que esté controlada la situación. Pero díganle que no hable. Va a tener el producto va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque el lenguaje externo está funcionando como su atención, el que dirige y regula su comportamiento. Y finalmente, bueno, es un promedio de edad de 3 a 8 años. Este es un decir nada más a nivel ontogenético, pero toda función nueva tiene que pasar por esas 3 etapas. Pero cualitativamente podemos pensar que los niños al principio son interpsicológicos de 0 a 3 años, son edades aproximadas. De 3 a 8 años es extrapsicológico y después ya vienen los procesos de interiorización. Entonces, tenemos la atención externa, el niño habla. Después este lenguaje externo que dirige su atención la interioriza. Y entonces ahora el niño ya tiene atención, ya es plenamente atención. ¿Sí? Galpin, un gran pedagogo, neurólogo, también fue alumno de uno de los principales colaboradores de Luria y de Vygotsky, que es Leontiev. ¿Sí? El autor es Galperin, y él decía, ¿no? que la atención es el control interno, y la única manera de tener control interno es a través del lenguaje interno. Entonces ya vimos, el lenguaje del adulto regula al niño, después el niño se regula con su propio lenguaje externo y después el niño se regula con su lenguaje interno. Entonces seguimos esas 3 etapas y todo proceso psicológico tiene que llevarse a cabo a través de estas 3 etapas. Entonces también cuando trabajamos con población de aptitudes sobresalientes, que es también nuestra población con la que tenemos que trabajar, o sea, la prioridad son discapacidad, cualquiera que sea, y población con aptitudes sobresalientes. Los demás, qué bueno que hagamos recomendaciones, pero nuestra población objetivo son estas 2. Entonces los niños con aptitudes sobresalientes, muchos pensamos, no, pues es que ya lo trae de genética, ya es un genio, ya lo trae. Pues según la postura vygotskiana y lo que está demostrado, es que obvio, sí hay elementos genéticos que facilitan, pero se necesita siempre de la formación del medio, de darle desde fuera la función. Entonces, aunque el niño posiblemente su cerebro está más apto, se habla que la velocidad de procesamiento tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Entonces, posiblemente tiene un cerebro que tenga, entre paréntesis, una mayor posibilidad de velocidad de procesamiento. Pero si no le das nada de aprender, ¿qué va a aprender con velocidad de procesamiento si no hay nada dirigido? Va a aprender lo que en ese momento se le ocurra, ¿no? Pero qué mejor que aprenda algo que lo va a desarrollar, ¿no? Que aprenda arte, dibujo, pintura, lectura, escritura, cálculo, matemáticas, ¿no? ¿Sí? Pero al final de cuentas lo tiene que aprender de alguien, ¿sí? Y el alguien puede estar en el teléfono, puede estar en el libro, puede estar en internet, porque si no es que aprende solo, entre paréntesis aprende solo, porque lo aprende de otra manera, pero a través del otro, a través de sus libros, a través del internet, a través del teléfono, ahí está el otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces toda función psicológica pasa por esas 3 etapas: etapa interpsicológica, extrapsicológica e intrapsicológica. Y bueno, tenemos unas leyes entonces de desarrollo de las funciones psicológicas. Al principio tenemos respuestas naturales inmediatas y después tenemos respuestas mediatizadas y culturales. O sea, utilizamos medios. Al principio no utilizamos medios, después utilizamos medios. Primero
tenemos funciones sociales de interacción y después nos hacemos seres individuales. La otra etapa es que las funciones están externas y después se hacen internas. Y ahora ya propiamente vamos a entrar a la actividad rectora, sí, que es una propuesta de desarrollo psicológico desde la perspectiva histórico-cultural. Y entonces, se desarrollan las funciones desde fuera, ok. Pero no cualquier actividad va a desarrollar su personalidad, su psique, su cerebro. No. Los investigadores, desde esta perspectiva, identificaron ciertas actividades que son principales y esenciales a determinadas edades, que les llamaron actividad rectora. Entonces, no cualquier actividad. Por eso decimos, es que le vamos a enseñar al niño de preescolar lectura, escritura y cálculo a los 3, 4 años. No, esa no es su actividad rectora. Es otra actividad que le va a desarrollar todo. Esta es lo bonito de esta teoría, que con la actividad rectora, con la actividad principal, ¿sí? Si la identificamos, trabajamos con esa y le va a desarrollar todo. Todas sus funciones psicológicas, su personalidad, su interacción, etc. Y miren hasta dónde llega el hecho de trabajar con la actividad rectora. Dice, las nuevas estructuras psicológicas, los nuevos niveles psicofisiológicos, los nuevos planos de reflejo de la realidad que se forman en los diferentes periodos de la infancia se estructuran sobre la base de la actividad que adquiere importancia rectora en determinada edad. Entonces vean que si nosotros tenemos actividad rectora, se la damos a los niños, llegamos hasta su psicofisiología, llegamos a su desarrollo psicológico. Y miren, aquí hay otra filmina, dice, llegamos hasta la sustancia, una influencia sustancial sobre la bioquímica cerebral, llegamos a la morfogénesis de las estructuras nerviosas, en particular sobre la mielinización de las vías nerviosas, sobre el crecimiento y diferenciación de las neuronas, ¿sí? En diferentes zonas de la corteza cerebral. Ya vimos lo del estudio de aprendizaje, ¿no? Eso sí son animales, hay cerebros diferentes. Entonces eso ya está demostrado, ¿sí? Y claro, hay una interacción, ¿sí? Dialéctica entre la actividad externa y la maduración. Entonces, obvio que hay periodos sensibles para el aprendizaje que están determinados genéticamente. Pero si nosotros no hacemos nada con el niño, el proceso de maduración no se va a dar de manera organizada, se va a dar de manera desorganizada, ¿sí? O va a estar muy latente, medio se manifiestan estos procesos de maduración, o sea, sí se manifiestan, pero de manera desorganizada. Ejemplo, el lenguaje, hay un periodo sensible para el desarrollo del lenguaje, que es a los 3 años. Si ustedes han visto, hubo un caso muy sonado hace como 7 años de una niña en Estados Unidos que la tenían encerrada y no tenía interacción. Esa niña no hablaba, esa niña tenía discapacidad intelectual profunda. ¿Por qué? Porque no había interacción. Nadie le dio la función psicológica, a pesar de que tenía un cerebro sano. Entonces, el desarrollo psicológico es la combinación de este medio externo con esta potencialidad biológica que tenemos, ¿no? Entonces, hay una potencialidad biológica del cerebro. Lo estimulamos. Entonces le ayudamos a madurar este proceso madurativo, lo ayudamos desde fuera. Entonces madura y a la vez esta maduración cerebral posibilita otros aprendizajes. Adelantamos este aprendizaje, pero de hecho Vygotsky decía que lo que arrastra el desarrollo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces le damos aprendizajes y hacemos que este proceso de maduración vaya de manera organizada. Jalamos este proceso madurativo. Claro que tiene esos elementos genéticos. Entonces, si el niño es bien estimulado hasta los 3 años, va a tener un buen desarrollo del lenguaje. Después pasa ese tiempo, siempre se puede formar. Claro que sí, pero va a tener ciertos retrasos porque el cerebro ya no está tan apto y aún así, por el funcionamiento de la plasticidad, pero aún así hay periodos que son sensibles para que se desarrolle la función de manera plena. Bien, ok. Y bueno, ya les decía que la actividad rectora nos lleva a un desarrollo integral. Y todo desarrollo psicológico tiene 2 vertientes. Una afectiva emocional y una de conocimiento, ¿sí? Y de uso del mundo, pues, de saber utilizar las cosas que te da el mundo. Siempre se da el desarrollo así, en 2 líneas. Lo afectivo, emocional e interaccional y el uso y conocimiento del mundo. Entonces, las actividades rectoras así van.
Predomina una en una etapa y después esta baja y predomina la otra. Y aquí tenemos las actividades rectoras. La primera es la comunicación emocional directa, donde predomina lo emocional. Pues viene la 2, que es aproximadamente de 1 a 3 años, la actividad objetal manipulatoria. Entonces lo emocional pasa abajo y ahora lo que importa es el uso y manejo del mundo. Después, en la etapa preescolar, es el juego desplegado de roles, cambian otra vez. Pasa arriba, ¿sí? Lo afectivo, emocional, interaccional, y el uso y manejo del mundo pasa abajo. Y después, cuando entramos a primaria, está otra actividad rectora, que es la actividad de estudio, 6, 12, 13 años. Y después, en secundaria, cambia la actividad rectora, donde es la actividad de comunicación entre coetáneos. Entonces, otra vez lo emocional va arriba y el conocimiento del mundo va abajo, pero siempre van juntas. Y al final, la sexta actividad rectora es la actividad de estudio y profesional, ¿no? Que es lo que determina nuestra vida. Vamos a hablar de manera muy resumida de esto en estos minutos ya que nos quedan. ¿Sí? Entonces, la primera es la comunicación emocional directa. ¿Qué es la comunicación emocional directa? Pues es toda la comunicación no verbal que se da en el primer año de vida. Las miradas, las posturas, los gestos, el tono de voz, el cargar al bebé, el hablarle, porque hay gente que dice, pero si no te entiende el bebé, ¿para qué le hablas? No te entiende las palabras, pero te entiende todo, le vas formando que entienda la comunicación no verbal. Entonces, toda esta comunicación no verbal se aprende por una comunicación afectiva, emocional con el bebé. Sí, cuando lo abrazas y lo ves, hola chiquito, ¿cómo estás? Ustedes han visto a los bebés cuando tienen medio año, hasta parece que platican contigo. ¿Qué hola chiquito? Y el bebé, ¿a poco? ¿En serio? No te creo. Y el bebé, o sea, lo único que le hacen falta son las palabras, pero todo el aspecto de comunicación no verbal, los niños de 9, 10 meses, es más, hay niños manipuladores ya. Los niños identifican perfectamente las emociones de sus padres. Entonces dicen, si chillo, viene mamá, así, mira, aquí me la traigo. Claro que no está racionalizado, simplemente se dan cuenta. Hay una unión entre causa y efecto. Pero el niño se da cuenta. ¿Por qué? Porque identifica emociones. Y sabe que si llora, aquí trae a mamá, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que desarrolla en el primer año de vida es esta comunicación afectivo-emocional. Después, de 1 a 3 años, lo que se desarrolla es la actividad objetal manipulatoria. Ya me están hablando porque ya menos se va a terminar el tiempo, ¿no? Qué bueno que me recordaron. Pero ahí vamos, estamos en tiempo. Bien, la segunda actividad es la actividad objetal manipulatoria, que es de 1 a 3 años. ¿Qué es esta, la actividad objetal manipulatoria? Es la utilización adecuada de los objetos. ¿Sí? La identificación de características, de forma, tamaño, color, textura, material, altura. Entonces, cuando utilizamos los objetos, los tocamos, los probamos, los escuchamos, los sentimos, los olemos, formamos su imagen a nivel sensorial. ¿Cómo el lenguaje va a tener un soporte sensorial si no utilizamos los objetos? Ejemplo, si yo les digo, a ver, háganme la historia de la yuca. Dice alguien, ¿cómo te voy a hacer la historia? Pues no sé qué es la yuca, ¿cómo te voy a hacer una historia? Pues sí, es algo tan sencillo. El lenguaje se desarrolla a partir de la utilización de los objetos de la vida diaria, donde identificamos forma, tamaño, color, uso y por supuesto el nombre. Esta base sensorial forma lo que llamamos imágenes internas, que después estas imágenes internas se hacen abstractas, se hacen categorías, ¿sí? Se hacen conceptos, pero la base es el uso, manejo, ¿sí? Exploración multisensorial de los objetos. Y al final de esta edad se desarrolla lo que es la función simbólica, que es la capacidad del niño para representar objetos ausentes a través del uso de símbolos y signos. O sea, es utilizar una cosa por otra. Pueden ser símbolos materiales, un avión, símbolos gráficos, ¿no? Un dibujo, o símbolos plenamente verbales, solamente hablo. Y yo puedo traerte una realidad a través solamente del lenguaje, ¿sí? Pero
se requiere de la función simbólica. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes creen que si un niño no puede representar con esto el avión, ¿ustedes creen que va a representar sonidos de lenguaje con grafías? No. Elemento fundamental para los niños con discapacidad intelectual: desarrollar la función simbólica. ¿Cómo se desarrolla la función simbólica? Con la manipulación objetal. ¿Por qué? Si ya tengo la imagen, entonces ahora yo puedo pasar esa imagen a otro objeto. ¿Sí? He jugado con el avioncito y ¿sí? Juegan conmigo, hacemos los ruidos, etc. Después, esta imagen la tenemos aquí, ya la podemos pasar al lapicero. Entonces, la única manera de desarrollar función simbólica es a través del uso, manejo de los objetos. Claro que lo vamos a orientar, si el niño tiene discapacidad, le vamos a explicar, le vamos a hacer que lo sienta, que lo huela, que lo escuche, etc. ¿Sí? Y bueno, no solamente se representan objetos, sino también acciones. Es un ejemplo muy sencillo, miren, de cómo se da. Aquí tenemos 2 tazas, ¿no? Si el niño nada más tiene estas tazas en su casa, entonces lo que predomina es el objeto sobre el significado. ¿Sí? ¿Sí? Cuando le dices taza, lo que le viene a la mente es su taza, la de su casa. ¿Sí? Entonces, si ve otras tazas diferentes en otros lugares, aquí tenemos el ejemplo, vean, otras tazas, dice, esas no son tazas, ¿no? Porque esta tiene picos, esta tiene un corazón, esta tiene como tiene hexágonos, esta tiene una flor, no son tazas. Pero vean, cuando el niño llega a la generalización, y la generalización es que yo identifico cuáles son esas características esenciales y diferenciales de un objeto, entonces, aunque no haya visto otras tazas, si yo he identificado y me han explicado que una taza sirve para tomar las cosas calientes y que tiene una orejita, aunque yo vea otras tazas que nunca había visto, ya les digo taza. Entonces, ahora hay un cambio. Ya el significado predomina sobre el objeto. O sea, ya el nombre de taza no solamente lo voy a decir a la taza de mi casa, sino a cualquier taza, porque identifiqué las características esenciales y diferenciales. Y esto se llama precisamente generalización. ¿Sí? ¿Sí? Ya podemos ir a tazas que no hemos visto. Y este es lo previo para el desarrollo de la función simbólica. Y entonces ya viene después el juego simbólico y la siguiente etapa, que es el juego desplegado de roles, que en preescolar es lo que más se desarrolla, la función simbólica. Y la principal actividad de función simbólica es el juego de roles, ¿sí? Pero tenemos muchas. O sea, es una manera de representar la realidad. Recuerden que función simbólica es representar una cosa por otra. Entonces, el dibujo, represento, en lugar de tener aquí al perro, lo represento con un dibujo. Vean la importancia del dibujo. O sea, no solamente la coordinación ojo-mano, sino sobre todo el nivel simbólico que tiene el dibujo. Por lo tanto, niño que no dibuja, niño que no va a escribir. ¿Cómo va a tener esa coordinación ojo-mano si no dibuja? Y que claro, antes se logró la coordinación ojo-mano, vean, ¿sí? La psicomotricidad fina se desarrolla a través del uso de los objetos. Y ya después es algo más fino con el dibujo, pero ya tiene ese componente simbólico. Entonces, niño que no tenga dibujo, niño que va a tener problemas de escritura. La actividad constructiva, ¿no? Los Legos, los cubos, pues también estoy representando una realidad con cubos. La actividad plástica, utilizo plastilina, utilizo masa, entonces también estoy simbolizando el perro, el gato, la silla, la mesa con la actividad plástica. Por supuesto que el juego de roles, que es una de las máximas expresiones de la función simbólica en preescolar, es la actividad principal. Porque ahí no solamente simbolizas objetos, o sea, utilizas, esta va a ser mi taza, no, sino que simbolizas acciones, simbolizas palabras, roles. O sea, el rol es muy amplio, secuencias. Entonces desarrollas la actividad voluntaria, el control, desarrollo del lenguaje, comprensión del lenguaje, desarrollas imaginación. Impresionante lo que desarrolla el juego de roles. Entonces lo que se debería hacer en preescolar, y claro que hay que desarrollar habilidades matemáticas previas y lectoescritoras, pero la actividad principal es el juego de roles. Por supuesto que se desarrolla el lenguaje y el cuento, que es muy importante. El cuento desarrolla la comprensión y expresión del lenguaje. Entonces vean, un niño que no comprende
un cuento, aunque le enseñemos a leer, ¿va a entender? Pues no va a entender. Entonces lo que hay que hacer es en preescolar desarrollar el cuento, desarrollamos la expresión y la comprensión. Hay toda una metodología para los cuentos. Y ya lo que llega a primaria ya nada más es aprender la técnica de la codificación, decodificación nada más. Pero ya tiene los procesos de comprensión, expresión del lenguaje, función simbólica, aspectos psicomotores. Y otro aspecto que tenemos ahí es la conciencia fonológica, es ser consciente de los elementos del lenguaje. Entonces, identificar los ataques, ¿sí? Qué sonidos se parecen en dos palabras, o identificar las rimas, que es los sonidos finales, te hace consciente del lenguaje. Trabajemos mucho a conciencia fonológica. Está comprobado neuropsicológicamente que los niños que tienen un buen desarrollo de la conciencia fonológica tienen un buen desarrollo de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque si me dicen, a ver, escribe cama, pero si no identifico cuáles sonidos son, no los identifico, ¿cómo le voy a poner letras si no identifico? A ver, me hacen escritura al dictado, cama, pues si no identifico que, algunos niños identifican que son dos, cama, y entonces, ¿qué escriben? Están en el nivel silábico, quizá pongan dos letras nada más. Entonces a veces no sabemos cuál es la explicación de por qué el niño está en el nivel silábico. Pues porque no discrimina los fonemas, lo que discrimina nada más son sílabas. Entonces hay que desarrollar la conciencia fonológica. Hay diversos tipos de niveles, hay niveles de conciencia fonológica. La conciencia de palabras, ¿sí? La conciencia léxica, la conciencia silábica y la conciencia fonológica. Entonces un niño te puede decir, el perro corre, ¿cuántas palabras hay? ¿No? El perro corre, son 3. Pero después también tiene que tener conciencia silábica, ¿no? De perro, perro, y después conciencia fonológica, pu, r, o. ¿Sí? Bien, y en preescolar también tenemos que trabajar estos aspectos previos matemáticos. Hay 4 componentes que se tienen que trabajar para el concepto de número. ¿Sí? El componente simbólico de lo que ya hablamos, y perdón, ahí me equivoqué, el componente lógico es conservación, seriación y clasificación, es todo abajito. Si no trabajamos esto, no va a haber concepto de número. El componente matemático, el nombre de los números, la secuencia, la igualación de conjuntos, etc. Y el componente espacial que ya hablábamos. Ok. Y la actividad de estudio, que es de 7 años a 12 años. Entonces, lo más importante es que el conocimiento va más allá de lo que proporcionan los sentidos. Eso es lo que se supone debemos aprender en la primaria. El niño ya conoce perfectamente con sus sentidos esto, pero ahora quiere ir más allá de lo que le dan sus sentidos. Ay, ¿cómo llegó esta botella aquí? ¿Cómo hicieron la botella? ¿Cómo metieron el agua? ¿Cómo la purificaron? ¿Cómo le dieron color a esto? Entonces, la primaria lo que tiene que desarrollar son estos conceptos científicos que son procesos que en preescolar el niño no tiene. El niño en preescolar lo que explora es toda la sensorialidad. Y aún así ya niños de preescolar ya empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero llegan a primaria y parece que nuestras metodologías quitan los por qué. Ya ni quiere ir a la escuela, ¿no? Tenemos que estimular los por qué de los niños, porque ese es su interés. Ya no quieren solamente lo sensorial, sino ir más allá de lo que te da tus sentidos. Sigue la actividad de comunicación entre coetáneos, ¿sí? Que es en la adolescencia, que es la actividad principal. La comunicación afectiva, emocional. Entonces los contenidos escolares deben partir de sus intereses de interacción social. Y finalmente la actividad de estudio y profesional, que se da de 15 a 18 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, ahí definimos todo, ¿eh? Cuando di clases en medicina, les decía a los alumnos, escoger una carrera no es escoger solamente cuánto vas a ganar, más bien es escoger tus horarios, con qué personas vas a convivir, en qué lugares vas a trabajar. Y claro que ahí viene lo cuánto vas a ganar. Pero si el chico va con el cuánto vas a ganar y no considera en dónde va a trabajar, con quién va a trabajar, qué horarios, pues no va a tener este dinero. Entonces la orientación vocacional consiste en precisamente que el adolescente, que el joven esté consciente de que es definir toda su vida. Va a definir todo su estilo de vida. ¿Sí? Y bueno, pues con esto concluimos. Les agradezco mucho. Cualquier duda
que tengan, me la pueden hacer y la vamos a contestar, por supuesto, ¿sí? Ya tienen mi correo, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, ¿sí? Que es gapma72@hotmail.com. ¿Sí? Ahorita estamos en el proceso de titulación y también damos consulta, pero bueno, ahorita estamos en esto, ¿no? Metiéndole dura la cuestión de la tesis, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela llegar en mi correo. Les agradezco mucho.